Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videoanálisis semanal donde, bueno, vamos haciéndole seguimiento un poco a los mercados y vamos un poco marcando lo que desde Enbolsa.net creemos que es más destacable para la semana de trading. Semana que viene marcada principalmente por, uno, las elecciones americanas y dos, una situación en el mercado que no se da muy habitualmente, pero que es muy significativa a nivel operativo, ¿no? Y es ese ratio del VIX, esa sensación y mejor dicho, demostración de pánico por parte del mercado, que podemos verlo reflejados en el ratio del VIX, ¿no? Para ello, bueno, vamos a ver ese apunte que ya publicamos en la semana pasada en nuestro informe semanal, que podíais comprobar cómo íbamos a estar pendientes a la evolución de ese ratio del VIX y que, bueno, a finales de la semana pasada el VIX se situó de nuevo, ese ratio de VIX empezó a situarse por encima de 1, marcando claramente lo que sería una zona de pánico en el mercado. Ese apunte es muy interesante. Fijaros, en el día de hoy, la sesión que se está dando lunes, se puede observar cómo el ratio del VIX está mejorando sustancialmente y está ahora mismo a punto de perforar el nivel de 1. Recordar que la técnica del ratio del VIX consiste en que cuando estamos en una tendencia alcista, como la que estamos actualmente, en el momento que el ratio del VIX entra en niveles de 1, estaríamos en pánico y en cuanto sale otra vez del nivel de 1, daría señal de entrada, ¿vale? Generando así la posibilidad de compra en el mercado por esta señal de pánico en dicho mercado. Sesión de hoy lunes, vamos a estar muy atentos a ver qué ocurre con este ratio, pero es obvio que si es capaz de cerrar por debajo de 1, lo que me estaría dando es una señal de compra para el medio largo plazo, ¿no? Diríamos que va a existir con esa pérdida del ratio del VIX por debajo de 1, la probabilidad de que en los próximos 20 días el mercado suba es de un 70%, ¿vale? Entonces, lo que sí me garantiza en un alto porcentaje la pérdida de ese ratio de VIX es que vamos a ver una explosión alcista al menos en los próximos 15-20 días, ¿no? Aunque pueda amagar, se supone que en los 15-20 días, primeros días después de la señal del ratio del VIX, pues podríamos ver al mercado subir. Ahí es donde va a estar radicando principalmente toda la visión de cara a medio plazo. Este indicador, como sabéis, lo podéis consultar en bolsa.net, está diseñado para que lo podáis ver en tiempo real y podáis hacerle seguimiento a dicha estructura. A partir de ahí, señores, ¿qué vamos a buscar? Evidentemente, aquellos operadores que quieran utilizar ese ratio del VIX para poder tomar posiciones, pueden localizar índices que se encuentren, digamos, en el final de un proceso correctivo, que no es más que aquellos índices que están cerquita de la media móvil 150, que tienen esa media ascendente, como es, por ejemplo, el caso del DAX. Dicho de otra forma, aquellos índices que tienen el indicador NB señales preactivado, esos son los índices candidatos a ser incorporados por esa señal del ratio del VIX. Con el ejemplo que estamos viendo es el caso del DAX, que nos lo encontramos en ese entorno, además un entorno bastante interesante debido un poco a la estructura que aquí vemos desarrollando, una especie de pauta plana, donde, bueno, el pasado viernes se frenó exactamente en el punto mínimo y a partir de ahí, bueno, pues hoy abierto con un hueco, un gap al alza, y además si va a coincidir esa situación de zona de control, como indica el NB señales, con esa salida del ratio del VIX perdiendo el nivel de 1, bueno, pues lo que me estaría marcando sería una señal de entrada, en este caso para el DAX, de cara a los próximos 20 días. No solo tenemos al DAX, sino que también podemos tener la misma lectura en el propio SP500. Aquí vemos cómo está la preseñal de ese MACD activada, con lo cual otro índice candidato. Recordar que siempre que vamos a buscar señales por el ratio del VIX, buscamos índices que sean alcistas y presente esa zona de control, y si presenta fuerza positiva, pues mucho que mejor. En el caso del DAX es un índice que presenta esa estructura, en el caso del SP500 también, ¿vale? Para aquellos que os gusta el IBEX 35, evidentemente si esa explosión va a aparecer en la mayoría de índices, porque el mercado global es, por la teoría de la sincronía, todos irán en la misma dirección, pero gana mayor peso o tiene mayor intensidad en aquellos índices que se encuentran todavía en esa zona de control. Sin embargo, en el caso del IBEX 35 tiene la estructura. Sí, cierto es que hace 4 semanas empezó a marcar lecturas positivas, pero en este caso fijaros cómo el IBEX 35 todavía no está en esa zona de control. Evidentemente también subirá, pero si queremos aplicar correctamente la técnica en los distintos índices, el IBEX 35 en este caso no sería candidato por una cuestión de situación de mercado. Evidentemente, como digo, si se produce esa señal
y el mercado sube, evidentemente el IBEX 35 lo hará. El problema es que aquí el stop del IBEX 35 lo tendríamos que alejar demasiado y por tanto a nivel ratio riesgo-beneficio, ¿vale? Pues no sería factible desde el punto de vista para un operador de medio plazo, ¿vale? Esa es un poco la cuestión o lo que realmente va a marcar el devenir de esta semana, ¿no? Si queremos operar de cara a estos días en gráficos internos, gráficos de una hora, es cierto que el IBEX 35, bueno, pues ha desarrollado una pauta bastante interesante, que la hablábamos la semana pasada. El primer nivel de soporte importante la tenían los niveles de 8.900, que era la zona del 38%, unificado con este nivel de máximo. Evidentemente, ese nivel lo perforó y se dirigió directamente a la zona del 61%, que además coincidía con este nivel técnico de soporte. A partir de ahí, frenó la caída el viernes y parece que ha lanzado un movimiento al alza, ¿vale? Lo que ahora nos va a interesar, uno, por un aspecto positivo, ¿vale? Lástima este gap que no nos ha permitido poder tomar posiciones. Aquí, cierto es que nace de una divergencia alcista, punto positivo. Pero si ahora queremos intentar aprovechar, bueno, la posible subida que se pueda producir, tenemos dos alternativas. La primera es que imaginaros que en el día de mañana, si no se ha activado esa señal del BI, el IBEX y los índices intentan buscar de nuevo la zona de mínimos, ¿vale? Para marcar ahí, bueno, pues una especie de doble suelo, etcétera, etcétera. Si llegase a irse a la zona de mínimos, probablemente la divergencia se acentúe aún más. Bueno, pues si eso se produce, lo único que tenemos que hacer es tirar una directriz uniendo los puntos de máximos y en caso de ver cómo lo supera hacia arriba, ahí tendríamos una oportunidad de entrada utilizando la técnica de zona DEP, ¿vale? Esta sería una alternativa al IBEX 35, dado si se da el hecho de que vaya a buscar de nuevo la zona de mínimos. Si no lo hace y vuelve a lanzar otro movimiento al alza, evidentemente lo natural es que frene su subida en algún punto. Y esta zona de aquí, la zona de los 9.000 puntos, probablemente sea la primera resistencia a la que se enfrente. Por tanto, segunda alternativa, IBEX 35 comienza a caminar hacia arriba, evidentemente ahí frenará y generará una primera corrección, ¿vale? Esa sería la primera corrección que podríamos atacar. Por tanto, IBEX 35 en este momento, gráfico de una hora, está en tierra de nadie. Nosotros necesitamos que se vaya a una zona de control. Esta zona de control sería la zona de mínimos, como plan, digamos, primera posibilidad de que el IBEX se vaya aquí y desde aquí ya lanza el movimiento hacia arriba, por tanto podemos atacar ese entorno, o bien si el IBEX 35 comienza a subir hacia arriba, ¿vale? En la primera corrección ya por encima de la media 150 podemos atacar buscando ese movimiento impulsivo, ¿vale? Esta sería la media 150, entonces primer ataque después de superar la media 150. En este momento, ¿dónde está? Bueno, está en tierra de nadie y poco podemos trabajar, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis un poco cómo seguir el ritmo al propio mercado. Esto mismo para el IBEX 35 lo podemos aplicar en DAX, SP500 y el propio Eurostoxx 50. Por ejemplo, si cogemos el SP500, tenemos dos alternativas, ¿no? La primera, que vuelva a intentar buscar la zona de mínimos, que ahí acentúe mucho más la divergencia, aunque fijaros la estructura que tiene aquí al final, es un clásico para finalizar las caídas, o para finalizar los movimientos a la baja, es una especie de pauta terminal con una triple divergencia, ¿vale? Y desde ahí ya tiene el movimiento. Evidentemente con este gap es complicado poder atacar al precio, así que o bien se viene hacia abajo, marca aquí y podemos atacar en la rotura, y si lo vemos tirar hacia arriba, como además mañana martes son las elecciones, bueno, tira hacia arriba, en el primer recorte que tenga por encima de la media móvil, tendremos la oportunidad de incorporarnos de cara a operaciones de swing trading sobre gráficos de una hora, ¿vale? Si no, pues esa señal del ratio de BI será una señal de medio plazo para, en este caso, DAX, Eurostoxx 50 también sería, y el propio SP500, e incluso podemos incluir al Nasdaq 100 dentro de este tanda de índices. Como activos interesantes para los próximos días con gráficos horarios, tenemos el euro-dólar, ¿vale? En una situación ahora mismo bastante interesante, ¿no? Por un lado, vemos cómo la semana pasada, bueno, lanza en una hora un movimiento ascendente superando los máximos anteriores, marcando claramente lo que sería un cambio de tendencia. Fijaros, rompe la media móvil, se apoya en ella y vuelve a cruzar. Un módulo de arranque que muestra claramente el cambio de tendencia. A partir de aquí buscamos las primeras correcciones. Las correcciones lo que harán serán llevar al precio a
el entorno de la media móvil, 150. Y aquí tenemos esa primera corrección en ese entorno que estamos viendo. El proceso correctivo, siempre recordar, lo va a tener o se va a subdividir al menos en tres niveles. Pauta plana por esta extensión de la onda B, es decir, tenemos aquí A, tenemos aquí B y tenemos aquí C. ¿Vale? Entonces, operador de una hora, se puede esperar simplemente a que aparezca la señal del MACNB, el gráfico una hora, y buscar, en este caso, una zona de objetivo técnico. En este caso, pues nos iríamos, voy a hacerle una extensión al proceso correctivo, ¿vale? Y en una primera instancia sería la zona de los 1.12 aproximadamente, ¿vale? Ese sería el objetivo técnico de ese proceso correctivo. Si no, bueno, aquellos que quieran estar delante de la pantalla, nos vamos a gráfico de 5 minutos y en este entorno, sabiendo que estamos en esa zona de control, podemos buscar una estructura de vuelta, ¿vale? Una estructura de vuelta que vendría acentuada por una divergencia alcista. La divergencia, más o menos, se puede ver el tamaño de dicha divergencia. Esa divergencia ahora tiene que ser activada superando esta directriz. Por tanto, podemos seguir de cerca el euro-dólar siempre que mantenga los niveles actuales y la superación de esa directriz nos marcaría una posibilidad de entrada por la técnica de zona D. En este caso, además, fijaros, he marcado aquí, tengo los niveles de pivot point en extremos, está moviéndose ya en el soporte segundo y tercero. Normalmente cuando el precio llega a ese entorno ya sería como el entorno más extremo del día, es decir, que existe una alta probabilidad de que el precio en la sesión de hoy se frene en los entornos naturales. Si tenemos un entorno natural, ya hemos visto que en una hora tenemos esa zona de control, esta divergencia gana peso para la idea que estamos planteando, ¿vale? La idea sería ir a buscar un objetivo cercano a la zona de máximos, ¿vale? Tomar la misma posición en este entorno, esto aquí, ¿vale? Por lo cual fijaros que podéis plantear una operación de un ratio bastante interesante. Euro-dólar, activo a seguir, tanto para la sesión de esta tarde como para el día de mañana. Si esta divergencia perdura, la rotura de la directriz tiene todo el sentido. Por hacer un poquito más hincapié para ver esa zona de control, voy a coger este tramo, lo voy a proyectar. Fijaros que ahora está en el 161. Recordar una cosa. Cuando veáis un proceso correctivo, primer entorno A, segundo entorno B, tercer entorno C. El movimiento C tiene proporcionalidad con el movimiento A. En este caso, fijaros, está ahora mismo en el 161. Proyección de ese entorno. Divergencia, por tanto, posible entrada por zona D. Si hacemos esto mismo, si nos vamos al gráfico de la libra, nos vamos a encontrar un escenario muy similar, ¿no? Me voy a gráfico horario para operadores de swing trading. Me acerco un poquito y vemos un poco el movimiento de la libra. Lo voy a limpiar y vamos a analizarlo de nuevo. Fijaros, de nuevo, entorno extremo para el día de hoy, entre el S2 y el S3, soporte 2 y 3 del pivot point, ¿vale? A partir de aquí, estaba claro que aquí tenía un rango lateral, ¿vale? Ese rango lateral lo supera el día 2 de noviembre, 2-3 de noviembre y por proyección de ese propio rango lateral, fijaros que ha completado la secuencia técnica, ¿vale? Todo esto que era el rango lateral, una vez que lo rompe, ¿vale? La misma proporción, llegando a ese nivel. A partir de aquí se genera esa corrección, la corrección que estamos viendo. Y en una hora me marca zona de control. Bien, perfecto. Tendencia alcista en una hora, zona de control en la que estamos actualmente, podemos intentar utilizar la técnica MACNB. Como digo, zona también extrema del día de hoy, me acerco un poquito. Aquí el operador de una hora lo que tiene que hacer es esperar una señal del MACNB o simplemente utilizar estos niveles de máximo, ¿vale? Si tienes por aquí una directriz, este nivel de máximo que ha dejado como detonador. Si supera, tendremos una señal del MACNB. ¿Que queremos anticiparnos a ese movimiento? Vámonos a gráfico de 5 minutos. Sabemos que está en zona de control. Sabemos que está en zona extrema del precio, ¿vale? Digamos que esto va a funcionar hoy como nivel donde el precio debería de frenar su caída. Me voy a 5 minutos. Y ahí podría estar construyendo una figura de vuelta. A esta hora, amago fuerte, o al menos divergencia en este entorno, pero divergencia, aguantando esa divergencia de tipo más o menos B en la situación actual. Si desde aquí, si la divergencia no desaparece y sigue estando presente,
Además, estando en esa zona extrema del día de hoy, esta directriz cobra mucha importancia, ya que la superación de la misma sería una señal de entrada por la técnica de zona DEP. En este caso, viendo un poco la evolución del proceso correctivo, siguiendo un poco la lectura del R. Williams, podríamos estar ante un proceso correctivo, digamos, con estructura A, B, C, D y E, ¿vale? Posible estructura de doble suelo con todo el sentido del mundo. Zona de control en una hora, zona extrema del día de hoy, más divergencia alcista, la rotura de la directriz podría marcar una señal de entrada. Objetivo para operador de swing trading, si ataca por zona D, buscar la zona de máximo, más o menos, si una entrada por aquí, con esto en este entorno. Este sería el riesgo, este sería el objetivo. Libra, euro, dólar, pendiente a ellos para los próximos días, hoy por la tarde e inclusive mañana por la mañana. Y en el caso de los índices, para el operador de medio plazo, la mirada puesta en ese ratio del VIX, como hemos visto desde la zona premium, que podemos ver que ese ratio de VIX está a punto de perder el nivel de pánico y generar esa señal de compra. Para los que quieran operar en gráficos de una hora sobre los índices, ya sabéis, esperar a que vayan moviéndose hacia esas zonas de control y poder atacar. Bueno, este es el vídeo análisis de esta semana. Como veis, haciendo hincapié mucho en los índices, y es que estamos en una semana importante debido a esa situación del ratio del VIX. Poco a poco iremos incorporando nuevos activos la semana que viene. Nos vemos el lunes en el vídeo análisis de la semana. Un saludo, hasta pronto.